sorry. Pero quiero nada más recordar un par de cosas que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11. I just want to remind you of a couple things that Hebrews ¿Lo says tiene? in chapter Sí, 11. dice así. You have it? Ve lo que dice. Look what it says. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la Verse 2. certeza de lo que no se ve. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. Gracias a ella fueron aprobados los antiguos. For by the people of old received their commendation. Versículo 3. Verse 3. ¿Qué dice el versículo What 3? does verse 3 say? Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. By faith we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are invisible. Vea, brínquese al versículo 7. Jump to verse 7. Dice, por la fe Noé advertido sobre cosas que aún no se veían, By faith Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. in reverent fear constructed an ark for the saving of his household. By this he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Dice, por la fe, versículo 8, por la Verse fe 8. Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde. By faith Abraham obeyed when he was called out to a place that he was to receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. Versículo 11. Verse 11. Por la fe Abraham, a pesar de su avanzada edad y que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. By faith Sarah herself received power to conceive even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised. Entonces vea algo que estudiaron en el grupo de vida. So look at something that you studied in life groups. Es que la fe nos permite ver y actuar sobre algo imposible como si fuera posible. It's that faith allows us to see and act with something impossible as if it is possible. Vea, entonces vamos a ser un poquito honestos aquí esta tarde. ¿Qué So le parece? let's be honest this afternoon, okay? ¿No se ha dado cuenta de que a veces cuando la gente habla de tener fe, Have you realized or thought that when people talk about having faith y no nos explican nada and they don't explain anything y nos dicen tiene que tener más fe, and they tell you, well, you have to have more faith, o peor aún nos juzgan y nos dicen le falta fe? or even worse, they judge us and say, you need more faith. ¿A cuántos los han juzgado alguna vez y le han dicho es que lo que le falta es fe, How many of hermano? us have been judged before and they say, you're lacking faith? Y uno dice, ¿y cómo hago para tener más? And you ask yourself, well, what do I do to have more? Mira, voy al supermercado y me compro un tarro de fe y me lo tomo. Do No I go to sé, the ¿cómo hago? supermarket and buy a bucket of faith and I drink it? What do I do? Entonces nos metemos en el área, lo que yo llamo el área mística de la fe. And we get into the place that I call the mystical place that's called faith. Voy a ir al frente para que oren por mí para tener más fe. I'm going to go to the front so they can pray for me so I can have more faith. O escucho las emisoras de radio todo el día porque dicen que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. And I listen to radio station because the Word of God says I hear. Faith comes by hearing. Faith comes by hearing, but the Word of God. No se sabe el versículo bíblico. I got usted. confused. You're talking really fast. La fe viene por el oír, entonces yo oigo música, yo oigo predicación para ver si me crece el nivel de fe. Faith comes by hearing, so I hear preachings and music to see if I can increase in faith. Entonces nos meten en lo que yo llamo el área mística de la fe, So they put us in what I call the mystical area of que faith. es como que la fe le crece a unos y a otros no. It's like as if faith increases for some and not for the other. Es algo que me pasa o me puede pasar o no me puede pasar. It's like it can happen to me, but it can't happen to me. Entonces, si no me pasa, And so if it doesn't happen, pobrecito yo. woe is me. Ajá. Dios no quería que yo tuviera fe. God didn't want me to have faith. ¿Algunos se han sentido así? Have you ever felt that Y way? de repente pasamos a alguien dar el testimonio And suddenly we come to give our y testimony, decimos, ay, si yo pudiera tener esa fe, and you say, oh man, if I could have that faith, ¿qué hago para tener esa fe? what do I do to have that faith? Entonces vamos donde la hermana y le preguntamos, hermana, ¿qué era lo que usted hacía para tener más fe? So we go to the sister and we say, sister, what did you do to have more faith? Porque asociamos la fe Because we associate faith con una
y podría decirle con una sugestión emocional. We akin it to some kind of emotional suggestion. Ajá, es como que yo tengo más fe, y yo tengo más fe, y 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 ya tengo fe. It's like I have more faith, and I have more faith, and I have more faith, and all of a sudden I have faith. Pero yo no veo que eso es lo que realmente significa la fe. But I don't see that that's what faith really means. Especialmente cuando leemos Hebreos 11 Especially when we read Hebrew 11, y nos damos Hebrews cuenta y leemos de historias de personas como nosotros, and we see stories of people like us con limitaciones como las de nosotros, with limitations like ours que se sometieron a lo que Dios había dicho that submitted themselves to what God had said, y obtuvieron lo que Dios había dicho and they obtained what God had said porque se mantuvieron fieles y obedientes al proceso. because they were faithful and obedient to the process. ¿Ok? Se mantuvieron fieles y obedientes al proceso They were faithful and obedient to the process hasta que alcanzaron y tomaron en sus manos lo que Dios les había dicho. until they reached and took in their hands what God had told them. Entonces, ustedes estudiaron esto en el grupo de vida, So you studied this in life groups, pero la fe empieza but faith begins cuando Dios habla, when God speaks, no cuando yo me invento algo. not when I invent something. Yo tengo la fe I have faith de que para diciembre that by December voy a perder 10 libras. Tengo la fe. I'm going to lose 10 Y lo pounds. declaro, And I declare it, lo ato, I lo bind declaro, it, I declare lo it, desato, I lo vuelvo a unbind atar, it, and lo I bind it amarro, again, I le hago tie un it. lazo y lo declaro. I make a lasso and I declare it. Hay gente que es así, ¿verdad? There's people that are like Lo that, ato y lo suelto. Y yo le quiero preguntar, ¿lo va a atar o lo va a soltar? I bind it and I let it go. I ask, are you going to bind it or are you going to let it go? Yo he visto gente orando y hacen las dos cosas. And I see people, I've heard people praying Padre, and say yo the lo same ato en thing. el nombre de Jesús y Father, I desato. bind in the name of Jesus and I unbind. Pick one. Escoge uno. O ata o desata. Pick one, or you bind it or Pero you don't bind entonces nos metemos en esa cosa rara, it. And so we get into that weird thing irracional, that's irrational. y declaro que Dios va a hacer algo por mí And I declare that God's going to do something que for Dios me no ha dicho que va a hacer. that He hasn't said He's going to do. O sea, fe no es So, meaning faith is not hacer lo que se me ocurra do whatever I think is going to happen y esperar que Dios lo haga. and expect that God to do it. Eso no es fe. That's not De faith. hecho, podría ser hasta irresponsabilidad. In fact, you could call that irresponsible. Porque entonces usted está diciendo, yo lo voy a hacer y voy a ir en fe y Dios va a estar conmigo. Uy, Because uy, you're uy, saying, uy. I'm going to do it, I'm going to go in faith, and God's going to be with me. Pero qué diferente But how different es cuando Dios te habla a tu corazón is when God speaks to your heart y te promete algo y te dice, yo voy a hacer and tal He cosa. promises something and He says, I'm going to do that thing. Que, by the way, por Right? cierto, Por cierto. que lo estoy aquí confundiendo un poquito. He's confusing me. Que por cierto, By the way, ya no sé qué era lo que iba a decir. ¿Por qué me distrae? I'm sorry. I'll wait right here. I'm sorry. ¿Dónde está Faustino? No, no. Vea, Dios, por cierto, ya me acordé, por cierto, By the way, I remembered. Okay. ya me está pasando ahora, después de los 45 me pasa más a menudo. After 45 years old. Por cierto, By the way, Dios te va a hablar a través de su palabra. God's going to speak to you through His word. Dios te va a hablar a través de su palabra. God's going to speak to you through His word. O sea, si no lees la palabra, So, meaning if you don't read the word, ¿cómo te va a hablar Dios? how's He going to speak to you? Voy, hermanos, una hermana me dijo aquí, bueno, no es hermana, es una persona que viene. Nosotros llamamos hermanos, pero eso no quiere decir que somos hermanos. Una señora que A venía, sister came here. Well, she's not really a sister. It's just someone who came here. A lady that came here. me dijo un día, One day she voy a, said, hermano, brother, casi le digo, yo no soy su hermano, pero bueno, está bien. I'm not her brother, but okay, Me whatever. dice, hermano pastor, Brother pastor. viene un profeta que sí, ese sí le dice a uno lo que le va a pasar. A prophet's coming that he does say what's going to happen to you. Y yo, ¿y de veras? And I said, really? Y vas a ir, por supuesto, hermano. And I said, Ella "You're quería gonna go?" como que She yo said, invitara a toda "Yes." la congregación. And she wanted to invite the whole congregation. Ahora, yo creo en esos ministerios, Now, I do believe in those ministries. pero mi padre, si es mi padre, But my father, if he is my father, una cosa que yo conozco de él es que no es chismoso. one thing that know about him is that he doesn't gossip. Y que él cuando me quiere decir algo a mí me lo va a decir a los ojos. And that when he wants to say something to me, he's going to look at me in the Me eyes lo va a and decir say, a mí. he's going to tell me. No le va a decir a Evelyn, So I'm going to tell Evelyn, Evelyn, dígale a Alex que tal cosa. say, Evelyn, tell Alex this thing. ¿Qué padre sería así? That father could be like that.
¿Qué padre sería así? What father could be that way? Ninguno. Bueno, None, no right? creas, se sorprendería. Pero Él te va a hablar. But he's going to speak to you. Y una vez que te habla, And once he speaks to eso you, que dijo that thing that he said es una realidad. is a reality. Y sobre esa realidad And on top of that reality, puedes empezar a actuar. you can begin to act. Y eso es fe. And that is faith. La fe es Faith is caminar walking en algo in something como si fuera real, as if it was real, algo que no veo, something that I don't see, porque Él dijo que era. because he said that it was there. Entonces lo primero que hay que buscar So the first thing you have es to cuál find es su voluntad is what is his will para cada cosa que me está pasando en la vida. for everything that's happening in life, in my life. Aló. Hello? ¿Qué es lo que no buscamos? Which is something that we don't look for. Entonces, viene una enfermedad So a sickness comes, y inmediatamente decimos, and we immediately say, Señor, creemos en la sanidad. Lord, we believe in healing. Bueno, ¿creemos en la sanidad o creemos en Él? Well, do we believe in the healing or do we believe in him? Porque algunos de nosotros, Because some of us, algunos momentos de enfermedad, qué bien que nos hicieron, ¿verdad? and some times of sickness, it was good for us, right? Nos jalaron las orejas. They pulled our ear, Ajá. O solo a mí. or was it just me? Una A crisis, crisis, un accidente, an accident, una pérdida. a loss. Y decimos, no, en el nombre de Jesús. And we say, no, in the name of Y Jesus. cuando era el Señor, And when it was the Lord, formando tu carácter, forming your llamando tu character, atención. calling your attention, Y es decir, Señor, and say, Lord, entiendo que tú permitiste esto Lord, I understand that you allowed this to happen para corregir mi corazón. to correct my heart. Ahora me someto a ti Now I submit to you porque tú me puedes restaurar de because esto. you can restore me from that. De lo contrario, On the si contrary, no buscamos su voluntad para nuestra vida, If we don't look for his will for our lives, entramos en la fe mística we come into that mystical de que faith. cualquier cosa que se nos ocurra, That anything that happened that we think of, vamos a pedir que suceda y tiene que suceder porque Dios lo tiene que hacer. we're going to say it's going to happen because God needs to make it No, happen. No. en Hebreos capítulo 11, In Hebrews chapter 11, a todas las personas que Dios, todas las personas que están ahí, all the people that are there, Dios les habló. God spoke to them. Noé, Noah, haz un arca. make an ark. ¿Y qué hizo Noé? What did Noah do? Hizo el arca. He made the ark, Y dice la Biblia and the Bible que says eso era fe. that was faith. A Abraham To Abraham, le dijo, he said, Abraham, Abraham, deja tu tierra, leave your land, vete a donde yo te voy a decir. go where I'm going to tell ¿Y qué you. hizo Abraham? And what did Abraham do? Lo que Dios le dijo. What God told Y him. eso es fe. And that's faith. Quiere decir que fe se parece más a obediencia That means that faith looks more like obedience que a un sentimiento místico que sube y baja dependiendo de cómo me sienta. than a mystical feeling that goes up and down depending on how I feel. Están muy serios. ¿Por qué será? Very serious. Why is that? Ahora, para que se les quite la seriedad, So for you to get away from your seriousness, estudiaron también que la palabra en griego fe, you studied also that the word in Greek, faith, vea qué maravilloso, look how beautiful. significa convicción. It means conviction. Fe no es sentimiento, Faith is not a feeling, es una convicción. it's a Es conviction. diferente, That's different. porque las convicciones Because conviction tienen que ver más con lo que yo sé sobre la persona que me lo prometió has more to do with what I know about the person that promised it to me que sobre lo que yo siento. than what I feel about it. Entonces, el Señor me dijo, So the Lord told te me, voy a sanar. I'm going to heal you. Imagínense en el proceso de la sanidad. Imagine in the process of that ¿Cuántas healing, veces yo me voy a sentir muy mal? how many times I'm going to feel really bad? Un montón. A lot. El Señor te dijo, yo voy a restaurar tu The matrimonio. Lord said, I'm going to restore your marriage. Imagínese cuántos pleitos va a haber que sobrevivir. Imagine how many fights you're going to have to survive. Y usted va a ver a su esposo And you're going to look at your y husband. usted va a decir, no Señor, mejor no restaura este matrimonio, mejor llévatelo. De say, una "Lord, vez, llévatelo don't ya. restore this marriage, just take him with you. Mejor llévatelo y Just ya. take him and that's it. Porque uno tiene el problema emocional. Because we have the emotional problem. Y a veces asociamos la fe con la emoción. And sometimes we associate faith with emotion. Pero no tiene nada que ver con la emoción, tiene que ver con una convicción. But it has nothing to do with emotion, it has to do with Que conviction. tal y como lo dijo allí, tiene que ver con la persona que nos está haciendo la promesa. That it has to do with the person that made the promise to us. Y si Él lo dijo, And if he said it, en Él está toda la responsabilidad de cumplirlo y la mía de seguirlo. it's all of his responsibility to fulfill it and mine to follow him. Entonces, esa palabra So that word, viene como el resultado it comes as a result de un argumento verdadero. of a true argument. Todo lo que Dios dice Everything that the Lord Es says verdad. is true.
Y vean, una de las cosas que nos pasa And look, something that happens to us es que nosotros tomamos su palabra is that we take His word como vamos a ver qué pasa. as, let's see what's going to happen. Voy a ver si funciona o no. I'm going to see if it works or not. Pero hay un problema. But there's a problem. Cuando Dios habla, When the Lord speaks, su palabra es ley para Él mismo. the word is law for Himself. Cuando Dios le dijo a Abraham, yo te voy a dar un hijo, When God said, Abraham, I'm going to give you a son, había un problema. there was a problem Que si Él no lo cumple, that if he doesn't fulfill it, entonces se falla a su integridad. he fails his own integrity. Cuando Dios habla algo, When God speaks es something, ley para Él mismo. it's law for him. No lo cambia. He doesn't change it. ¿Por qué? Why? Porque entonces estaría fallando a su integridad. Because then he'd be failing his Mis integrity. hijos me reclaman a veces. My kids sometimes call me Especialmente to Abigail attention. me reclama más. Especially Abigail. She always, Yo no sé si telling será me porque es stuff. mujer, pero Maybe it's because she's a sería la woman, I mujer don't más know. rara porque las mujeres nunca reclaman para nada, no reclaman Women para never, nada. never call Yo us creo que to solo mi attention. hija Abigail, entre todas ustedes muchachas, es la única mujer en el mundo que reclama. I think among all you women, Abigail's the only one that calls me to attention. Y constantemente me corregía. And she's constantly Porque correcting me me. decía, papá, And she would tell me, Father, me Dad, dijiste que me ibas a comprar un helado. you said we're going to go get an ice cream. Y And? yo, sí, Abby, pero uno quiere como zafarse, And I ¿verdad? would say, yeah, but O you soy wanna solo yo. get around it, right? Or is that just me? Vamos a tal lado y te compro un helado, We're going to go to some place to get an ice cream. una nieve. Te compro una nieve, vamos. I'm going to get you an ice cream. Come on. Ajá. Y uno no está realmente prometiendo, And you're not really promising it. está manipulando. You're manipulating. Y algunos sentimos And some of us que Dios feel hace eso con nosotros. that God does Si that te to voy a us. dar un hijo, Yes, I'm going to give you a viene son. una palabra del Señor The word comes from y the te Lord. dice, te voy a dar un hijo. He says, I'm going to give you a Y child. nosotros And we, sentimos como que Dios está haciendo con nosotros lo que Alex hace con su hija. we feel that God's doing with us what Alex is doing with his daughter. ¿Qué es? Ay, Señor, ¿y mi hijo? We says, God and my son? Sí, te lo voy a dar, sí te lo voy a dar. Yes, yeah, I'm going to give it to you. I'm Dios, going to give it to you. le aseguro I can assure you que si hay algo que Dios no es, that there's something that God is not, es un Dios que falla su integridad. Él no puede. is a God that fails in his integrity. He Cuando Él can't. promete algo, When he promises something, Él está obligado a cumplirlo. he's obligated to fulfill it. ¿Por qué? Why? Porque es su nombre el que está de por medio. Because it's his name that's on the line. Es su integridad. It's his integrity. Ahora, si Dios no ha dicho nada, Now, if God hasn't said anything, no te pongas a hacer planes, don't start making porque esos plans son tus planes. because those are your Ahora, plans. ¿qué hace Dios? Puede bendecirlos, What does God do? Maybe he can bless them, pero no está obligado. but he's not obligated to. ¿Me estoy explicando? Does that make sense? Pero cuando Él dice, But if he says, como le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo, like he said to Abraham, I'm going to give you a ¿qué son. hizo Abraham? What did Abraham do? Caminó por 20 y pico de años He walked for 20-something years por un montón de lugares through a bunch of places hasta que se posicionó until he positioned en himself el lugar in a place en el que podía recibirlo. in which he could receive Y it. para eso es que se requiere la fe. And that is what faith is La needed for. fe lo que hace Faith, what it es does que posiciona tu alma, is it positions your soul, posiciona tu carácter, it positions your character, posiciona tu actitud it positions your attitude a través de la obediencia through obedience en el lugar correcto para recibir la promesa. in the right place to receive the promise. Entonces, Dios cuando dijo que te lo va a dar, So when God said that he's going to give it to Él lo va a you, dar. he's going to give Lo it. que está por verse What's waiting to be seen es si tú vas a tomar tu propia persona is if you're going to take your own y person posicionarla and position it en el lugar donde va a estar el cumplimiento de la promesa. in the place where the fulfillment of the promise is going to Y be. para eso se necesita fe, And for that you need faith. que en términos muy simples y bíblicos That in simple and biblical es terms obedecer is obedience. lo que Dios dijo What God said sin tenerlo. without having it. A ver, estoy hablando en chino. Am I speaking Sí, Chinese? me estoy explicando más o menos, estoy Does it haciendo un make enredo. sense? Lo que quiero quitarte de la mente What I want to take out of your mind es ese concepto is that concept místico de la fe. that's Ahora, mystical about faith. Vamos a empezar a leer hoy algo que vamos a continuar la otra semana. Today we're going to start reading something that we're going to continue Y está next en el week. libro de los jueces. And it's Busque in jueces Judges. capítulo 6. Look in Judges chapter 6. Esto lo vamos a continuar la otra semana. We're going to finish this next week or continue this next week. Pero esta historia This story es una historia que siempre me ha llamado muchísimo la atención. is a story that's always captured my attention. Además de ser el primer sermón oficial que prediqué
en mi vida hace muchos años. On top of being the first official sermon that I preached in my life many years ago. Y que por cierto, como era el primero, me lo prediqué un montón de veces. And since it was the first one, I preached it a whole bunch of times. Hasta que un día me dijo, ya, ¿qué vas a predicar? ¿De Gedeón otra vez? Until one day someone No, said, no. we're going to preach about Gideon again. Y me he dado cuenta de que aquí en realidad nunca había predicado Gedeón. And I realized that I've never really preached about Gideon here. Para que veas que sí lo logré. So you can see that I did accomplish it. Pero en la historia del capítulo 6 de Jueces es una historia muy interesante. But the story in chapter 6 of Judges is very Entonces quiero interesting. que me siga ahí y que lo lea. Dice, But I want you to follow me there and read it. los israelitas The hicieron, Israelites. voy a leerlo todo en español solamente y usted me sigue en inglés. Okay. Dice, los israelitas hicieron lo que ofende al Señor y Él los entregó en manos de los madianitas durante 7 años. Versículo 2. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Verse 3. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Verse 4. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Verse 5. Llegaban con sus ganados y con sus carpas como plaga de langosta. Tanto ellos como sus camellos eran incontables e invadían el país para devastarlo. Verse 6. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los madianitas que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Verse 7. Cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta que les dijo: así dice el Señor, Dios de Israel, yo los saqué de Egipto, tierra de esclavitud, y lo libré de su poder. También lo libré del poder de todos sus opresores, a quienes expulsé de la presencia de ustedes para entregarles su tierra. Verse 10. Les dije: yo soy el Señor su Dios, no adoren a los dioses de los amorreos en cuya tierra viven. Pero ustedes no me obedecieron. Verse 11. El ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que está en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón estaba trillando el trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Verse 12. Cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo: el Señor está contigo, guerrero valiente. Verse 13. Pero Señor, replicó Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto? ¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían: el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Verse 14. El Señor lo encaró y le dijo: ve con esa tu fuerza que tienes y salvarás a Israel del poder de Madián. Yo soy quien te envía. La situación de Gedeón era una situación imposible. Gideon's situation was an impossible situation. Estaban bajo la opresión de los madianitas, They were under the oppression of the Midianites, de los amalecitas the Amalekites, y de un montón de pueblos. and other people. De hecho, la historia nos cuenta In fact, the story tells us que Gedeón llega a enfrentar a esos pueblos y sus ejércitos, that Gideon confronted those people que eran más o menos unos 135,000 hombres. that were about 135,000 men. Y entienda que Israel And understand that Israel, estaba atemorizado, they were scared. vivían en cuevas, They were in caves, living in porque caves. cada vez que producían algo, Because every time something would grow, venían los pueblos enemigos y los devastaban. the enemy would come and they would devastate the crops. Se parece a la vida de muchos de It nosotros. looks like the lives of a lot of us. Empezamos a construir una relación de matrimonio más o menos y pasa algo y ¡pum! Lo echa todo a We perder. start to grow a marriage, a relationship, and something happens and boom, it's devastating. Empiezas a desarrollar tu negocio So you start to develop your business, y va funcionando it is working, y algo viene y ¡pum! Te lo something comes bota. and boom, it devours it. Y uno empieza a preguntarse: And you start to ask ¿hasta yourself, cuándo, Señor?
Until when, Lord? ¿Hasta cuándo? Until when? Y vienes a la iglesia And you come to church y viene un profeta and a prophet o comes, alguien y, someone y says, te dice, el Señor te dice, and says, the Lord yo says, estoy contigo, I am with you. yo te voy a levantar, I'm gonna lift you up. yo voy a restaurar tu I'm going matrimonio, to restore your marriage. yo voy a levantar tu I'm negocio, going to restore your business. yo voy a sanar tu cuerpo. I'm going to heal your Y people, sales your body. And you go out, y lo que ves es al diablo destruyendo y destruyendo todo lo poquito que acumulas. and what you see is the devil destroying everything that you, the little bit that you have created. Y uno dice, ¿hasta cuándo, Señor? And you say, till when, ¿Vas a Lord? cambiar las Are circunstancias? you going to change the circumstances? Esto que es imposible, This is what's impossible. ¿cuándo lo vas a hacer posible? When are you going to make it Para possible? Gedeón pensar en los madianitas y todos esos, For Gideon to think about the Midianites and all those era others pensar en un ejército de más o menos unos 135,000 personas. was to think about an army of about 135,000. Para los que no conocen la historia, For those of you that don't know the les story, quiero contar I want to tell que you unos poquitos días después that a few days after, de esta conversación entre Dios y Gedeón, between God and Gideon, Gedeón estaba derrotando a estos 135,000 hombres Gideon was defeating these 135,000 men con un ejército with an army de 300. of 300. Yo no sé, alguien que me saque y me la pase la proporción de cuántos soldados tenía que matar cada uno de ellos. Divídamelo ahí. I don't know. You do the calculus and Muy tell me how many simple. Divídame soldiers. 135,000 entre 300. ¿Cuánto da? Divide 135,000 by 300. ¿Cuánto? 450, 450. Each man had to destroy O sea, 450. no son más. It's not more. 4,500 no son. 450, ok. It's not. It's Cada 400. hombre tenía que matar Every man had to kill 450. 450 ¿Qué men. le parece? What do you think about Es that? relación de 450 a 1. That's a relationship of Todos 450 to 1. llamaríamos a eso una situación imposible. We would call that an impossible situation. O quién no diría, eso es un Well, who piece of says- cake. Who says that's easy? That's a piece of cake. Eso es fácil. Yo me he hecho a esos 450, I'll mándemelos. take on those 450. Come on. No, es una situación imposible. No, it's an impossible Y la historia situation. nos cuenta que lo logró. And the story tells us that he was able to Pero do it. ¿cuándo pasó? But when did it happen? Y aquí quiero que se vaya pensando con esto. And I want you to start thinking about this. No pasó It didn't happen por años. for years. No sucedió. It didn't happen. Aunque eran el pueblo de Dios, Even though it was the people of aunque God, Dios los amaba, even though God loved them, aunque tenían la promesa de restauración, even though they had the promise of no restoration, pasó nada, nothing happened sino hasta cuando Gedeón until when Gideon dijo, ok, said, okay, voy a profundizar esto la próxima semana, I'm going to go deeper into this next week. pero el proceso But the de, process para que Dios haga posible lo for imposible, God to do the possible, the impossible, tiene que empezar contigo primero. it has to begin with you first. Porque vea lo que dijo Gedeón. Look what Gideon said. Pero Señor, But Lord, pardon me, ¿cómo voy a salvar yo a Israel? how can I save Israel? Mi clan es el más débil de la tribu de Manasés My clan is the weakest in Manasseh, y yo soy el más insignificante and I am the least in de my family. mi familia. ¿Dónde estaba el problema? Where's the problem? ¿En los madianitas? In the Midianites? ¿En la destrucción? In the destruction? ¿O en el corazón de Gedeón? Or in the heart of Gideon? ¿Dónde estaba lo que estaba limitando a Dios? Where were those that were limiting God? ¿Qué estaba impidiendo que Dios hiciera un milagro extraordinario What was impeding for God to do an extraordinary y que miracle usara 300 and to take 300 para destruir a 135,000? to destroy ¿En 135,000? la falta de armas? In the lack of the weapons, ¿En la falta de dinero? in the lack of money, ¿En la falta de apoyo? in the lack of ¿En la support, falta de oración? in the lack of prayer? No, en la falta de fe. No, in the lack of faith. Póngase de pie, por favor. Stand with me, please. Primero entonces, First of all, then, hay que cambiar lo imposible interno. we have to change the impossible that's internal. ¿Sabe qué es eso imposible interno? Do you know what that internal impossible Se is? llama incredulidad. It's called unbelief. La enfermedad del cristiano, The sickness of the Christian. incredulidad. Unbelief. Incredulidad. Unbelief. Antes de poder experimentar Before you can experience lo imposible, the impossible,
antes de que eso que Dios te prometió se cumpla, before what God promised you will come true, quiero decirte I want to tell que you Dios puede pasar años that God can pass years de verte of seeing sufrir you suffer y sufrir and suffer y sufrir and suffer y sufrir and suffer y sufrir and suffer y no hacer nada and not do anything hasta que tú digas, until you say, ok, Señor, okay, Lord, lo creo. I believe it. Yo me voy a poner debajo de tu plan. I'm going to get under your plan. Y si tú dices And if you que say yo soy la solución, that I'm the solution, vamos, no sé cómo lo vas a hacer, let's go. I don't know how you're going to do it, pero hazlo. but do it. Nuestro problema Our problem es que no creemos is that we don't que Dios believe lo pueda hacer conmigo, that God can do it with me. que fue lo que dijo el pastor John. Which is what Pastor John said. No es que no creemos que lo pueda hacer, It's not that we don't believe he can do es it. que no creemos que lo pueda hacer conmigo. It's that we don't believe he can do it with me. Señor, restaura mi matrimonio. Lord, restore my marriage. Restaura mi matrimonio. Restore my Y alguien marriage. te dice, el Señor va a restaurar tu matrimonio. And someone tells you the Y Lord's going to lloras, restore your "Ah", marriage. lloras, You "Ah". cry, Y llegas a la casa and you get home y ves que las cosas no han cambiado and you see that things haven't changed. y que está peor más bien. And it's actually worse. Que aquel hombre o aquella mujer está más mujeriego o más hombreriega que nunca. That man or woman is cheating on you even more now. Ajá, porque ahora no son solo mujeriegos, ahora Because now hay it's not hombreriegas. just men, it's also women. Ajá. Y usted dice, pero Señor, But you say, Lord, y entonces lo que Dios está esperando, Señor, ¿qué debo hacer yo but what the Lord is waiting on is for you to say, well, what do I need to do? para que tú hagas posible lo imposible? For you to make possible what is Señor, impossible. cambia esta situación financiera de mi familia. Lord, change this financial situation in my family. Y te llegó en el correo And you get in the mail los papeles de una universidad. papers for a university. Y el Señor te está gritando, apuntate, And the apuntate. Lord screaming to us, sign up, sign up. Apúntate a la universidad. Go to the Así university. te voy a sacar de pobre a ti y a toda tu familia. Sign you up and sign your whole family up. Y tú estás, Señor, hazlo, hazlo, And you're hazlo. there, Lord, Ah. do it, do it. Hasta que digas, Señor, está bien. Until you say, Lord, okay, Dijiste que vas a sacar a mi familia de la pobreza. you said you're going to take my family out of ¿Qué poverty. debo hacer yo? What do I need to do? ¿Qué es lo que vamos a hablar la próxima semana? Which is what we're going to talk about next week. Padre, Father, yo quiero darte gracias I want to give you thanks porque tú nos estás enseñando because you're showing us que que nuestra fe that our faith es un elemento clave is a key element para que tú hagas posible lo imposible. for you to make possible what's impossible. En este minuto que nos queda, In this minute that we have ahí left, quiero que te preguntes, I need you to ask yourself, no si crees en lo que Él ha dicho, not if you believe what he said, si crees que lo puede hacer contigo. but if you believe that he can do it with you. ¿Crees que lo puede hacer contigo? Do you believe he can do it with you? ¿Crees que las circunstancias pueden cambiar cuando tú te sometas a su voluntad Do you believe that circumstances can change when you submit to his will y camines obedientemente en esa voluntad? and you walk obediently in that will? Te profetizo en el nombre de Jesús I prophesy in the name of Jesus que no necesitarás miles that you won't need thousands para vencer a miles, to reach thousands, sino que Dios utilizará lo poco que tienes but God will use the little bit that you have para hacer que lo imposible se haga posible. to make what's impossible become possible. Y todo esto empieza And all of this begins con el sencillo acto de fe with the simple act of faith de invitar a Jesús en tu corazón. of inviting the Lord, Jesus, into your Si heart. nunca le has dicho a Jesús, entra en mi corazón, If you've never said, Jesus, come into my heart, antes de irnos, quiero Before we invitarte leave, a que lo hagas. I want to invite you to do it. Porque Él tiene promesas maravillosas para ti. Because he has beautiful promises for you. Pero todo empieza But everything starts con una decisión del corazón with a decision from de the heart decirle, ok, me someto, to say, okay, I submit. me entrego a tu voluntad. I submit to your will. Voy a caminar de acuerdo a lo que tú me digas, I'm going to walk according to what you tell me, para que eso que es imposible para mí hoy so that which is impossible for me today se haga posible will become possible para bendición mía, for my blessing, pero especialmente para bendición de mis but generaciones. especially for the blessings of my Si generations. nunca le has entregado tu corazón a Jesús, If you've never given your heart to Jesus, ahí donde estás, right there where you're at, de una manera muy personal, in a very personal way, quiero que repitas conmigo, I want you to repeat with me, Señor Jesús, Father, en esta tarde this afternoon, te recibo en mi corazón, I receive you in my heart. no de una manera intelectual Not in an intellectual way
o emocional. or an emotional way. Hoy te recibo Today I receive you para obedecerte, to obey you, para someterme a ti. to submit to you. Porque si lo hago, Because if I do it, podré experimentar I'll be able to lo experience sobrenatural. the supernatural. Vamos, dígale: Jesús, Come on, say, Jesus, yo te recibo I receive you en mi corazón in my heart como mi Salvador, as my Savior, pero también como mi Señor, but also as my Lord, como la persona que a partir de hoy as the person that beginning today tiene el derecho has the right a gobernar mi vida. to govern my life. Me someto a ti I submit to you para que a través de mí so that through hagas me, cosas sobrenaturales, you will do things para que a través de mí supernatural, so that through me, esa sanidad se produzca, that healing will happen, para que a través de mí so that through me, esa prosperidad se produzca, prosperity will para happen, que a través de mí so that through me, esa restauración del matrimonio suceda, the restoration of my marriage will para que a happen, través de mí so that through me, ese negocio crezca that business will y grow, podamos bendecir a las personas, and we'll be able to bless para people, que a través de mí so that through me, tu reino se extienda. your kingdom will be extended. Yo te recibo I receive you como mi Salvador, as my Savior, pero como mi Señor. but also as my Lord.